incidencia tiene este tipo de enfermedades en lo que hace una reproducción eficiente en bovinos? If you want to achieve efficient reproduction in bovines. Reproductive disease is very common. It affects probably a minimum of 25% of cows, up to 50% of cows if you did a very thorough diagnosis. It's only one part of the puzzle of fertility for a herd, but an important part. La enfermedad reproductiva es muy común, afecta al 25% de los animales y posiblemente con un estudio cuidadoso determinaríamos que afecta hasta el 50%. Entonces es muy importante en cuanto a sus efectos sobre la fertilidad, pero es una parte, un componente de todo el rompecabezas. Imaginamos que tiene que ver la nutrición también, pero esta cuestión de la enfermedad en cuestión reproductiva debe ser muy importante. ¿Cómo se detecta a tiempo? ¿Qué síntomas puede observar el productor sencillos de determinar para darse cuenta que a una vaca le pasa algo? He says that he imagines that there are other factors such as food, nutrition, etc., that affect the reproductive ability of cows, but that these diseases of the reproductive tract are probably very important. And what simple measures can a farmer take to detect them in time and to act so that he can improve his reproductive performance? So the question is good because, in fact, many forms of reproductive tract disease will be almost invisible to the producer unless they take some proactive steps to find them. So the obvious cases are metritis because the whole cow is sick and visibly so. But estas enfermedades reproductivas es muy importante que el estanciero las trate de detectar porque van a tener sus efectos, pero muchas de ellas no son fácilmente detectables si no se toman medidas específicas, salvo por ejemplo la metritis, porque es obvio que la vaca está enferma, toda la vaca está enferma. So if we move from the most obvious, the case of metritis, to the less obvious, we have cows that have a vaginal pus discharge, but of those, perhaps only 10% will have an obvious, visible external discharge that the producer would see himself. The rest of those cases need to be examined in a proactive way. It's simple and practical, but it needs to be proactive or they'll miss most of them. Dice que la metritis es obvia, el productor la puede ver, pero después vamos a los casos de flujo vaginal. Y estos casos de flujo vaginal no son visibles, son muy pocos los que son visibles. O sea, el productor va a tener que tomar medidas proactivas porque se le van a pasar por alto. And the last group of the endometritis, again, it's common, it's important to the cow, but it's the most invisible because you need a more active diagnosis with a sample actually taken from the uterus of the cow, which is not so practical presently. Bueno, de las enfermedades que mencioné la metritis y el flujo vaginal, y el tercero sería la endometritis, es la más difícil de determinar, no se puede determinar a simple vista, es necesario tomar una muestra del útero, entonces tiene que ser una persona que tome una muestra intrauterina para determinar endometritis. ¿Cada cuánto es conveniente realizar este tipo de exámenes para determinar estas enfermedades invisibles? And how often should examinations be made to determine the presence of these invisible diseases? I would recommend that it's a routine part of the veterinarian's herd health preventive medicine program. So typically at least once per month, but ideally, depending on the size of the farm, every 2 weeks, or on a large farm, every week. Dairies. Once a week. Dairies, yes. Estamos hablando de rodeos lecheros desde ya, que se ordeñan todos los días. Entonces el veterinario tendría que tener un programa sobre la salud de las vacas y este tipo de exámenes por lo menos una vez por mes. Yo recomiendo cada 2 semanas e incluso mejor todavía una vez por semana. ¿Cuánto han mejorado en eficiencia con la detección temprana de estas enfermedades y el tratamiento que me imaginamos debe contar con algún amplio espectro farmacológico? He says how much improvement can be obtained if you do carry out these 1-week checkups on the health of these cows to determine the presence of the diseases and using whatever treatment we have available at this time.
So specific to cows with a pus discharge, the detection is very accurate and reliable, and there's an approved product on the market here in Argentina and in other countries, which the most recent data show can recover all of the lost pregnancy at first insemination. So it can really practically eliminate the impact of that part of less visible or invisible disease. En cuanto al flujo purulento, existe un producto en el mercado acá en Argentina que se puede utilizar, y si el veterinario actúa a tiempo y se aplica el producto, se elimina totalmente el efecto negativo que este flujo purulento puede tener sobre el desempeño reproductivo de esa vaca o de ese rodeo.